Estimados auditores, estamos en el programa Conversando la Historia, que es un programa dirigido y dedicado fundamentalmente a intercambiar opiniones y a entregar antecedentes sobre la historia de Puerto Natales. En esta oportunidad yo hago como de conductor del programa. Este puesto me ha sido cedido por el director habitual y a la vez el entrevistador normal de este programa, que es Víctor Utreras Cárdenas, y me siento muy halagado porque en esta oportunidad tenemos una importante invitada. Podríamos decir que ella no es natalina, nació en Punta Arenas y es nada menos que bisnieta del descubridor del fundador de lo que es el territorio de Última Esperanza. Yo creo que la mayoría de la gente que tiene alguna información sobre la historia de Puerto Natales podrá darse cuenta que tenemos con nosotros a Karen Eberhard, que es la bisnieta del capitán Hermann Eberhard, que fue uno de los fundadores es decir, el iniciador del poblamiento de Última Esperanza, allá por los años 1892. No nos olvidemos que el capitán Eberhard siempre tenía en cuenta que había leído con mucha atención los derroteros que habían escrito los oficiales que venían acompañando la navegación de Fitzroy y que ingresaron en estos territorios de Última Esperanza, los que bautizaron Última Esperanza porque la llamaron Last Hope, y ellos permanentemente en sus crónicas hablan de llanuras de Diana, o de Plain of Diana o Diana Plain, que son las llanuras de Diana, unos campos formidables, decían ellos, que vinieron alrededor de 1830 a estos territorios para la ganadería, la crianza de animales, porque tenía unos pastos fantásticos que describían dentro de sus diarios de viaje. Karen Eberhard, la bisnieta del fundador y a la vez el primer poblador de Puerto Natales, se educó en su enseñanza básica, tanto en enseñanza básica y media, tanto en Santiago como en Punta Arenas, en años en que era difícil acceder a la educación en Puerto Natales, ya que no existían los ciclos completos de educación. Posteriormente, Karen Eberhard ingresa a la Universidad Católica de Chile para estudiar la carrera de enfermería. En dicha universidad, nuestra invitada llega a titularse como enfermera universitaria, pero prontamente parte a Alemania, interesada un poco en llegar a entender ya de su perspectiva de profesional al país hacia el cual está tan ligado por sus antepasados. Y también para hacer un posgrado en lo que es la enseñanza de la enfermería. Pues bien, el hecho de ir a estudiar a una universidad alemana para terminar su posgrado en enfermería y más que nada en la enseñanza de enfermería, adquiere otros compromisos, no solamente de tipo
académico, sino que también de tipo familiar. Se enamora en Alemania y se casa con un ciudadano alemán, don Uwe Martini. De este matrimonio nacen 3 hijas, que son Angélica, Cristina, y la primera de ellas se llama Mónica. Mónica. Fíjense ustedes que en la vida profesional de Karen Eberhard hay un acontecimiento bien interesante. En el año 1991 acoge un llamado del Servicio Técnico de Ayuda al Exterior de la República Alemana y viaja a África, y nada menos que a Ruanda, uno de los países más convulsionados por aquellos años con las guerras civiles y enfrentamientos tribales que se daban por aquel tiempo. Como eran tan cruentos los enfrentamientos entre ciudadanos de Ruanda, de sus diferentes tribus y agrupaciones, que había un derramamiento de sangre en ese país que estaba impactando a la comunidad internacional. Karen Eberhard viaja precisamente sabiendo lo que se viene encima en cuanto a la ayuda a todas aquellas personas que estaban sufriendo las consecuencias de la guerra. Posteriormente regresa a Alemania en 1994, sigue su vida normal, intercambiando venidas a Chile, a Puerto Natales y a Última Esperanza, a visitar a su madre que todavía estaba viva y a visitar a su padre. Y en uno de estos viajes, cuando ella viene posteriormente a la muerte de su padre, don Hermann Eberhard III, Hermann Eberhard Brandt, encuentra en uno de los escritorios de su abuelo, una persona muy ordenada, que todo lo colocaba en portafolio y en archivos, encuentra un cúmulo de cartas que habían sido escritas por el descubridor de Última Esperanza, Hermann Eberhard, el primero de los Eberhard, ya, a raíz de sus viajes, siendo muy niños, a través de diferentes derroteros y cursos de navegación, tanto en Europa como en Asia, como en los territorios más recónditos en aquellos tiempos para la navegación, que solamente se conocían por los viajes de Marco Polo. El tiempo que hizo que Hermann Eberhard, el bisabuelo de Karen, viajara en una oportunidad en la línea en la cual trabajaba, que es la línea de vapores Cosmo, viajara hacia la parte sur de América. Y ahí viene toda la historia que comienza a desarrollarse alrededor de este personaje, cuando comienza a trabajar en los tracks de navegación que empiezan a traer a partir de 1880 las primeras ovejas que venían hacia los campos de Tierra del Fuego. Ahí comienza el conocimiento de Hermann Eberhard, el bisabuelo de Karen, respecto a lo que es la Patagonia, Tierra del Fuego, y posteriormente su estadía a raíz de una concesión del gobierno argentino de una estancia de 20.000 hectáreas, 40. Según yo averigüé, al lado del río Chico, cerca de Río Gallegos. Pero este navegante siempre estaba mirando hacia el poniente, porque sabía que ahí estaba
esos territorios maravillosos de los cuales hablaban los navegantes ingleses, que era Last Hope. Estoy más o menos cercano a lo que sucedió con el bisabuelo, Karen. Buenas tardes, y te saludo para este programa. ¿Qué pasó? ¿Qué? Está más o menos cercano a lo que fue... Sí, pero él fue primero a las Islas Malvinas, ahí estuvo 3 años dando vueltas, y trasladando ovejas de las Islas Malvinas al continente. Y ahí fue donde descubrió que la ganadería iba ganando terreno y se radicó así como tú dijiste, primero en Chimenaique, en Argentina, y después de un par de años descubrió se fue al occidente y se estableció aquí en la región. Bueno, pero eso que tú dices en un minuto, esa fue una aventura más o menos importante. Sí, sí, fue del 1883 a 1892. Ya, pero lo que sucedió realmente, ¿por qué no se quedó tranquilo en Río Gallego? Es que yo no voy a olvidar ese dicho de mi padre que dijo, si no se hubiera fallecido tan temprano, estaríamos en Canadá. Porque él desde los 16 años salió al mar, en veleros primero, dijiste, atravesando grandes partes del mundo, yendo de Hamburgo a la China, de la China a Estados Unidos, pasando por el sur de África, y después al final quedó contratado como oficial en la Marina Mercante alemana. Y ahí fue donde con la línea Cosmos él tenía el viaje de Hamburgo a Callao y pasaba más de una vez por el canal Smith. Y él era el práctico del buque, era el tercer oficial y el práctico del buque. Por eso conocía muy bien a todos los fiordos por los que pasaban los buques en el occidente y ya conocía parte de los fiordos. Ya había pasado por el canal Smith al norte yendo dirección Valparaíso. Por supuesto, esa es la parte, digamos, de la navegación de los barcos aún que van, de los barcos de menor calado, que van desde Europa a Valparaíso. Sí, claro, ahí él era tercer oficial de la Marina Mercante y viajó los últimos 3 años en la compañía Cosmos como tercer oficial. Pero él ya vivía en Río Gallego, en la estancia. No, él vivía en Hamburgo. ¿En Hamburgo? En Hamburgo. Y la empresa Cosmos lo envió ahí, pero a esas alturas ya estaba casado y tenía 2 niños. Es decir, ¿él vivió en las Islas Malvinas? Sí, vivió primero hasta el año del 82 o 83 al 86 vivió en las Islas Malvinas. 1883 a 86. A 86 vivió en las Islas Malvinas. Con la familia. Bien, sí. Pero ya estaba casado con... Estaba casado con la Margarete Wappler, que había sido profesora en Valparaíso. Ella también trabajaba para una familia alemana como profesora para los niños. Y ella se vino con él a las Islas Malvinas y vivieron ahí 3 años más. Nació una tercera, la Dorotea, y de ahí él trasladaba también ovejas. Esas fueron las primeras ovejas que llegaron a la Patagonia. Esa fue la oveja que trajo Nogueira. Sí. Cuando el gobierno chileno le entregó la concesión de 1 millón de hectáreas en Tierra del Fuego. Sí, bueno, pero él, claro, él traía tanto a la costa argentina como a la costa chilena. Los buques traía para Maenarto, ¿cómo se llaman los que estaban ahí en San Gregorio? Ahí entregaba ovejas también. Y con el tiempo él se fue entusiasmando y cambió la profesión de navegante por estanciero.
Pero antes, digamos que él generó en Punta Arenas, debido a sus viajes, una gran cantidad de amigos, entre ellos fue muy amigo de Stubenrauch. Sí, lo había conocido en aquella época, sí, Stubenrauch. Hablemos de Rodolfo Stubenrauch, que fue el primer alcalde que tuvo Magallanes. Magallanes, ya, ok. Sí. Y como no consiguió, cuando él quiso tener una concesión en Chile, pero estaba todo ocupado y en esa época la gente trataba de tener siempre estancias a la orilla del mar, porque en terreno te movías a caballo. Ah. Y en el mar tenías la posibilidad de movilizarte en bote, claro, o en lancha. Y ya todos los territorios útiles para la ganadería en Tierra del Fuego ya estaban ocupados. No, en Tierra del Fuego y también la por esta gran concesión y los alrededores de Punta Arenas. También. Que también de la parte centro de Magallanes, entonces, donde están esos grandes ganaderos desde el punto de vista del poder, que eran Brown, Menéndez, Planchard y todos los demás. Y él venía con un inglés, pero ¿cómo se llamaba? Mr. Sanders. No, otro. Otro estanciero que también tuvo una estancia frente a Gallegos. Bueno, ¿cómo que no se me ocurre? Ya está lo mismo. Y estos dos, como no consiguieron, el otro también quería quedarse aquí en Chile, como no consiguieron, pescaron los caballos y se fueron a la Argentina. Y llegaron al río Gallegos y ahí se dieron cuenta que eso estaba todo libre y sin concesión. Y de ahí cabalgaron después a Santa Cruz y sacaron la concesión de 40.000 hectáreas, mi bisabuelo y él algo parecido allá también. Eran 40.000 hectáreas. 40.000 hectáreas. Porque yo tengo textos que hablan de 20.000 hectáreas. No, 40. Eso, 40. Posteriormente, cuando comienza a idear toda esta avenida hacia esta parte ignota, no conocida, que era Última Esperanza o Last Hope, como lo decían en aquellos años, ¿no? Él genera a través de estas amistades con Stubenrauch, con Kark, estaba con Heinz también, ¿no es cierto? Heinz era su primo, él lo trajo él lo trajo primero cuando estaba en Chapiaique, en Chimenaique. Ernest von Heinz. Sí. Von Heinz. Es primo de él. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos van a conversar con el gobernador Señoret, de acuerdo a la historia que yo tengo y que he leído. Ellos van a conversar con Señoret para que los autorice a navegar hacia estos territorios, que todavía no estaban demarcados si eran argentinos o eran chilenos. ¿No era briseño? Yo tengo briseño. ¿Yo te dije quién? El Señoret. Señoret. Viene más tarde. El gobernador Señoret. Sí. Primero hablaron con Briceño, entonces. Primero hablaron con Briceño. Ese claro. Estaba de gobernador en Punta Arenas. Ya, y después, digamos, lo reafirmó Señoret. Sí, debe habernos hecho, no sé. Ya, entonces, después de, ¿cuánto tiempo? 86 al 92. Son 6 años. Después de 6 años, él decide a conquistar otra vez el occidente. Muy contrariada estaba su mujer, que decía, esto está funcionando bien aquí, ¿por qué tenemos que cambiarnos de nuevo? Y con Kark y Hülfes, un ovejero alemán que tenían ahí, se dirigen a Punta Arenas, donde Stubenrauch los presenta la idea a Briceño, y Briceño dice, podemos colonizar, fijamos el límite,
eso lo hacemos en nombre de Chile, y entonces se contratan la lancha, o sea, buscan una lancha para poder conquistar los fiordos. Hablemos que es una lancha que solamente navega a vela. A vela y a remo. Claro. A vela y a remo, no tenía caseta. Claro. Sí, así que llevaban carpas y eso. Y en el Isthmus Bay, ahí, en el canal Smith. En canal Smith, los bajan con su, así, no sé si llevan el bote o no sé. Ellos venían ayudados por Cosmo, el Cosmo les traía el bote de remolque. Claro. No, era un buque África, creo que era inglés, da lo mismo. Bueno, pero lo concreto es que ellos llegaron a esas soledades con un bote que los iba remolcando y llegaron a la entrada del canal Sarmiento, donde está Bay, ¿no? ¿Cómo se llama el lugar donde llega? Al Isthmus Bay, Bahía Oración, ahí quedamos, ahí, Bahía Oración. Ahí los desembarcan, porque esa es una península que tiene una angostura al comienzo, y por esa angostura pasan de una bahía a otra con su buque, con su bote al hombro cuando lo van a buscar, porque dicen también, hay otra teoría que dice que dieron la vuelta a toda la península. Ya. Y eso creo que es de Busovic, que hizo el mapa. Y ahí ingresan por el canal Sarmiento. Y ahí ingresan por el Golfo. Ahí ingresan por el canal Sarmiento, ¿no? Claro. Sí, bueno, por lo menos por el Ancón sin salida. Ahí ¿ya? Entran y de ahí se van al paso de Kirke, dan la vuelta. Dan el paso de Kirke, atraviesan el Kirke en un momento bastante peligroso y llegan aquí al Almirante Montt. Dejémoslo al capitán Eberhard, dejémoslo al pasar el Kirke, hacemos una interrupción al programa y continuamos. Come to Patagonia and discover a fantastic world. Mia Store, lo que estabas esperando. Una tienda 100% natalina. Encuentras vestuario de mujer y hombre, deportes, hogar, tecnología, telefonía, electrónica, computación, accesorios, juguetería, belleza, joyería, outdoor. Venta exenta de IVA. Usted elige su producto y se lo traemos en 24 horas. Mia Store. Acercamos la zona franca Natales, en la capital de Última Esperanza. Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean solites. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta, hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben. Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copihue 2018. Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado, vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery.
llamando a los fonos 410-249 más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en ustedes y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general, 100% natalinos. Roda Austral es la solución. Ahora estamos en nuestra nueva dirección y nuevas instalaciones de Gabriela Mistral 591. Sí, realizamos un esfuerzo para brindarle la mejor atención que usted se merece. Tenemos todo en rodamientos, retenes, correas, crucetas, sellos mecánicos, grasas y autos de colección. Nuestro horario de atención es de 9:30 a 12:30 horas y por la jornada tarde de 2:30 a 7 de la tarde. Roda Austral les espera en Gabriela Mistral 591. Somos profesionales en la materia. Roda Austral es la solución. Colo Colo 2, el campeón del barrio alto y el campeón de su corazón, como siempre tiene novedades en todas sus secciones. Atención, para nuestros amigos extranjeros residentes, nos llegó la reconocida cerveza Zulia, la original, y muchas novedades. Además, para las mascotas tenemos gran variedad de alimentos, entre los que destacamos Pedigree y Duck Chow en bolsa de 24 kilos. En sección carnicería, chicharrón de cerdo, 3.390 pesos al kilo. Cerveza Becker, promociones imperdibles. Te invitamos a visitar nuestra sección Hogar, donde encuentras de todo. Colo Colo 2, estamos en Simón Bolívar 1537. Somos el campeón de la economía y el campeón de su corazón. Bueno, mientras estábamos en el intertanto y ustedes no nos estaban viendo en sus pantallas, conversábamos con Karen sobre lo travieso que siempre fue el capitán Eberhard. Es decir, lo mucho que le costaba adaptarse al statu quo y a situaciones normales. Siempre estaba con la inquietud de seguir aventurando. Tú dices que él desertó varias veces, por ejemplo, él fue cadete del ejército alemán. Sí, exacto. Y el padre, que él era el hijo mayor, y después de él venían 9. Y 4 hermanos, eran primero 5 hombres, después 5 mujeres. Ya. Y él era el primero que entró en la escuela militar, y el padre, como coronel del ejército prusiano, quería que sus hijos fueran todos. Los otros fueron todos militares, los 4, y todos cayeron en la Primera Guerra Mundial. Ya. Y él se fugó de la escuela. Con muy buen ojo, porque si no habría muerto en la Primera Guerra. Y Natalia no tendría descubridor un sí, Eberhard, seguramente. ¿No? Según dicen, murieron 27 Eberhard en la Primera Guerra Mundial. No sé si es verdad eso. La cosa es que todos eran soldados. La cosa es que él se fugó como cadete, y el padre, yo no sé si por estrictez o por enojo, a los 16 años lo metió como simple marinero en un buque velero que se iba a Hong Kong. El buque se llamaba Hong Kong y él se iba a Hong Kong. Y en Hong Kong despilla la guerra del 79-80 entre Francia y Alemania, y pierden el contrato que tenían y tenían que transportar allá para la China, desde Hong Kong hasta Yokohama, azúcar y sal y todos estos productos. Entonces él cuenta también sus historias ahí que han pasado, de recoger gente del mar que habían estado, habían sido... Y ese carácter díscolo nos explica
de por qué el capitán Eberhard no se queda tranquilo en la estancia que le había entregado en Santa Cruz, la República Argentina. Puede ser, sí, puede ser, pero después llega a Estados Unidos en otro buque, también velero, y ahí se pesca en primer lugar toda la tripulación tenía escorbuto, porque estuvieron 138 días en alta mar y se les acabó todo. Y él se mejoró un poco, desertó y trabajó en un buque que viajaba en la costa de Estados Unidos y en un transportador chico, y había desaparecido. Yo también tengo las cartas del padre que lo buscaba por todas partes. Desaparecía por 6 meses. Y ahí decidió al final entrar en un buque de guerra alemán que regresaba a Alemania. Pero resulta que cuando se embarcó ahí con un amigo, porque parece que lo acompañaba, que lo desertó con él también la primera vez, estos dos se embarcan ahí y no les gustó el régimen militar. Así que, ¿qué hacen? Desertan por segunda vez, o por tercera vez él. Entonces saltan al agua y llegan a la playa y ahí se mueren casi de frío, porque era invierno y estaban totalmente mojados. Y él se pesca una enfermedad pulmonar terrible, así como él lo describe en la carta, terriblemente. ¿Eso explicaría de por qué el capitán Eberhard murió tan joven? Sí. Muere en 1908. No, y el reumatismo. Muere en 1908. Sí, murió a los 59 años. Para esa época tenía una edad que estaba de acuerdo con las tasas de mortalidad de la época. Sí, bueno, pero murió a los... Bueno, yo digo... Bueno, da lo mismo. ¿Qué hizo Hermann Eberhard, el descubridor de última esperanza? Perdón, siempre hablo del descubridor, él no es el descubridor. El descubridor de última esperanza es Juan Larillero. Sí, él es el fundador de Última Esperanza. Y los ingleses, Kirk y ¿cómo se llama el otro? De la expedición de la Adventure. Eso hicieron los mapas, sí, esos mapas los tenía él. Pero nos encontramos con que Hermann Eberhard sigue navegando desde el Kirke hacia el interior, hacia Última Esperanza, y casualmente Hermann Eberhard no llega al lugar donde está actualmente Natales. Sigue y se mete por entre los canales, navegando por el estero, le dicen. No entra. No entra. Estaba congelado. Claro, él viene en junio, julio. Claro, era invierno. Claro. Sí, y era cuando partieron a fin de junio. Claro. Eso significa, y es buena esa aclaración, que ellos no entran en la primera instancia en el estero Eberhard. No, sino se fueron derecho arriba hasta el río Prat. Desembarcaron en la Punta Jamón. Punta Jamón podrido. Exacto, porque estaba toda la, ¿cómo se llama? Toda la tripulación estaba desganada, querían volver, estaban muertos de frío. Y él, para darle más ánimo, saca su último jamón y eso estaba podrido. Por eso se pusieron Punta Jamón podrido. La toponimia habla de Punta Jamón podrido. Podrido, exacto. Pero eso significa que él no descubre el lugar donde posteriormente va a estar la estancia. Esa la descubre por tierra. Consuelo. ¿No es cierto? Por tierra. Y posteriormente él va al lugar donde instalaría la casa habitación de la estancia. Claro. Que se llamó el lugar donde quedó posteriormente. Puerto Consuelo, ahí donde está la estancia. Pero el lugar donde está la casa del capitán Eberhard. Esa fue en la península de la estancia, ni sé cómo, no tiene nombre creo. En la península, en donde está Villa Luisa. Villa Luisa. Ya, claro. Villa Luisa. La Villa Luisa. Ahí donde se instaló definitivamente, ahí instaló una casa de proporciones
Sí, una villa, era una villa. Era hermosísima. Sí, sí. ¿Tú la conociste? No, pero de acuerdo a lo que he leído, era hermosísima. Sí, sí, era muy bonita. Yo cuando chica muchas veces vivía ahí, o muchas veces estuvimos ahí. Bueno, pero sigamos con nuestro relato. Él vuelve a Punta Arenas, el capitán Eberhard vuelve a Punta Arenas y según cuenta la historia, en Punta Arenas habla de su viaje a Última Esperanza y habla maravillas del viaje a Última Esperanza y la gente comienza a entusiasmarse por venir a Última Esperanza. Bueno, sí, es que por un lado sí, y él viene directamente a Alemania también después. Él hace un viaje, primero hace un viaje por tierra, para descubrir todo por tierra, a caballo. Ahí está descrito en el libro. Hace un viaje a caballo por tierra y cuando vuelve se va a Alemania. Y ahí entusiasma gente que se viene directamente de Alemania para allá también. ¿Tú recuerdas algunos de los primeros colonizadores o pobladores de Última Esperanza que hayan venido en ese viaje cuando fue a hablar sobre estos territorios? No, con él no vinieron, sino que vinieron después. Kark, Kark, el hermano de Kark, Hermann Kark, que tenía la estancia Kark arriba. Y los otros muchos vinieron de Punta Arenas, que estaban radicados ahí. Por eso por eso me interesa que veamos esa parte de la historia, porque de acuerdo a los relatos que se hacen del regreso de Eberhard a Punta Arenas después de haber estado en estos territorios. Estaba muerto de hambre. En 1883, ¿no? 1882 fue 82, eso. Sí. 92. 92. Se comienzan a entusiasmarse una gran cantidad de personas y que son los que empiezan a llegar a poblar Última Esperanza. Sí. Desde Río Tranquilo hasta llegar a los contrafuertes allá de la cordillera Paine, sí. Y también en la parte de la cordillera Baguales. Todo queda poblado producto de que Señoret comienza a entregar títulos de dominio. Y ahí es donde entra a funcionar la política de Señoret de poblar estos territorios. Fundamentalmente para legitimar la presencia de Chile debido a que Argentina ya tenía intereses en esta parte, sobre todo con las expediciones del Perito Moreno, ¿ya? Que lo único que pretendía era comprobar que la cuenca lacustre del Paine tenía conexión con el lago argentino. Con el lago argentino. Para comprobar que toda esta parte, ¿no es cierto?, tenía que ser argentina. Pero no lo encontró. Bueno, empieza la actividad de Eberhard en Última Esperanza. Comienza a traer ovejas, los demás comienzan... Ellos construyen caminos más o menos. Sí, bueno, ese era von Heinz. Von Heinz era el caminero. Porque él sacó una concesión en Casas Viejas. Primero. Von Heinz. Von Heinz es el primo. El primo de mi bisabuelo. La mamá las madres de ellos eran hermanas. Ya. Y después tenemos que hay una serie de toponimias que tienen que ver con la familia del capitán Eberhard. Dorotea, sí. ¿Por qué le colocó Dorotea? Porque la hija menor se llamaba Dorotea. ¿Por qué al río donde llegaron le colocaron Natalis? Según dicen, hay diferentes historias. Según dicen, era el 7 de diciembre tenía cumpleaños la Dorotea. O sea, era cerca del cumpleaños de ella. Otros dicen que fue para la Navidad. Por Natalis. Natalis, sí. En Europa Natalis es Navidad, ¿no? Sí, bueno, Natalis es nacimiento.
Porque yo le dije una vez a un belga, le dije, te invito a Natales. ¿Cómo? Dijo, tengo que llevar regalos. Porque él creía que lo estaba invitando para la Navidad. Yo lo que lo estaba invitando era... Ahí hay diferentes teorías. Sí, sí. Como en todas partes, lo mismo el descubrimiento de la cueva. O sea, bueno, ahora pasamos a hablar del descubrimiento de la cueva del Milodón. Dicen que pasaron 3 años en que Eberhard y su gente estuvieron raleando lugares para traer las ovejas, ¿no es cierto? Y pasaban por afuera de la cueva del Milodón y veían un bosque. Venía un bosque, sí. Hasta que en una oportunidad me da la impresión de que uno de los perros siguió a un zorro o un conejo y entró a la cueva y todos vinieron a la figa de él. Y ahí recién se descubrió la cueva del Milodón. Bueno, esa es otra historia. Los copuchetos de la historia. Hay muchas diferentes historias ahí. Así que hay. Pero ¿fue una casualidad haber encontrado la cueva Eberhard o cueva del Milodón? Sí, bueno, ellos andaban rodeando por ahí cuando dijeron vamos a mirar lo que es lo que pasa lo que está pasando allá. 2 o 3 años. Sí, el 95 fue eso. Y ellos empezaron a vivir ahí el 92. Por esto el 95, sí. Y sorpresa, se encuentran con la cueva del Milodón y se encuentran con una gran cantidad de restos de animales que no podían identificar. Tal es el caso que hay una foto muy elocuente donde una piel de Milodón está colgada en un árbol en la casa de Consuelo. ¿Tú la has visto esa foto? Sí, esa existe, porque se lo llevaron. Dicen que von Heinz descubrió ese cuero y que lo sacó de la tierra porque estaba medio enterrado también. Y es un cuero con unos huesecillos en la superficie totalmente extraño y por eso lo dejaron ahí colgado y no se imaginaron, no tuvieron otra imaginación que podría ser, hasta que llegó Nordenskiöld. A ver, y Nordenskiöld vio ese pedazo de cuero y dijo, ¿de dónde lo sacaron eso? No, de la cueva del Milodón. Y Nordenskiöld empezó a desenterrar el Milodón en la cueva. Bueno, diremos que llegó este naturalista sueco, ¿no? Que era Nordenskiöld. Claro, eran padre e hijo incluso. Otto Nordenskiöld. Otto Nordenskiöld. Otto, y el otro es el otro es, creo que era el Nordenskiöld. Sí. Y ellos fueron los que hicieron el descubrimiento científico de lo que eran los restos de lo que había en el interior de la cueva del Milodón. Porque no solamente habían milodones, sino que este perezoso de la Patagonia. Sí, bueno, ese era el Milodón era un perezoso. Y también descubrieron esqueletos humanos. Pero, bueno, eso es ahora, pregúntale a Prieto cuántos encontraron ahí. Descubrieron esqueletos humanos, descubrieron restos del caballo de la Patagonia. También. Y descubierto una serie de otros elementos de la fauna antediluviana, podríamos decir. Antes de 10.000 años. Claro. El Milodón es de 10.000 años atrás. Gran de sorpresa. Plentoseico. ¿Cuánto se llama? No me hable de nombre lo concreto es que la cueva del Milodón fue, podríamos decir, saqueada en aquellos años. Es que a lo que es el pasado y sus entierros nace no hace mucho tiempo. Porque Nordenskiöld se lleva una gran cantidad de cosas a Europa. ¿Quién era el otro? No era tanto. Después vinieron los argentinos. Bien. Y se llevaron cualquier cantidad de cosas para el Museo de la Plata, donde todavía están. Y después vinieron expediciones alemanas y vinieron expediciones... Sí, claro, ¿cómo se llama ese que tenía tremenda casa en Punta Arenas? Y había un negocio en Punta Arenas
que vendía huesos. Hablan las crónicas, que hay un negocio en Punta Arenas donde vendían restos del milodón. ¿Ah? Tú podías comprar restos del milodón, piel, podías comprar huesos del milodón, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Y sobre todo que vendieron de forma muy cara también a los museos europeos. En Londres tienen el milodón. Sí, de acuerdo. Sí. Por eso en estos momentos se está pidiendo que los devuelvan, ¿no? Bueno, pero tu bisabuelo da a conocer esta situación. Pero después viene una situación mucho más célebre para hacer elevar la estatura del capitán Eberhard. Yo soy un admirador del capitán Eberhard. Cuando en el año 1902 llega la comisión arbitral del gobierno británico, que venía a cargo de un ex oficial de la Armada Británica, que era Mr. Aldrich. Aldrich, para hacer la... En 1902 viene a hacer la demarcación de estos territorios. Claro, o sea, es el que pone los límites, es Aldrich. Claro, estamos hablando del mismo personaje. Ya. Viene a hacer la delimitación, viene con peritos chilenos y peritos argentinos. Pero me dijeron que Moreno no estaba ahí. No estaba Moreno porque su familia había sufrido un sí, accidente. sí, tú me dijiste, claro. Sí, pero en definitiva, este juez británico deja el 80% de los territorios en disputa a manos de Chile y el otro 20% a manos de los argentinos. ¿Gracias a quién? Gracias a las personas que estaban poblando en 1902 Sí, estos porque estaban territorios. trabajando muy bien ahí, estaban, sí. Sí, me da la impresión que ya tenían como 100.000 ovejas, tenían camino hacia Cerro Castillo, tenían camino hacia Casas Viejas, donde vivía von Rhein. Y a la Argentina también. Entonces, ¿qué significa eso? Que gracias, y eso tú me imagino que lo reconoces, que gracias a tu bisabuelo y a toda esta gente que lo acompañaba, fue posible la soberanía de Chile en última esperanza, ¿sí o no? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, y al final que la división de las aguas la pusieron ahí donde corresponde, porque antes la querían poner ahí en otras partes de la cordillera, y yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, sí, realmente él dijo que estaba muy bien poblado eso bueno, él expresó su entusiasmo por el buen trabajo que él encontró, el señor Aldrich, pero no sé después si la división de las aguas no era una cosa geográfica que confirmaba también ¿cómo se llama? El límite. El límite. Sí. Bueno, pero no te olvides que el límite se fijó en las altas cumbres de la cordillera Orotea. Pero de ahí para allá... De ahí para allá se fue derecho hasta el Atlántico. Correcto, sí, Sí, de acuerdo. fue derecho hasta el Atlántico. Sí, de acuerdo. Pero hasta aquí no había ningún problema, a no ser que se aceptara la tesis argentina, que esa cordillera, la cordillera Paine y la cordillera del Fondo, eran la cordillera de los Andes, que reaparecía, por lo tanto... No, sí, eso era por la confusión que había, que a lo mejor habían ríos que desembocaban del lago argentino para acá. No nos metamos en ese asunto. Yeah. Yo quiero ver qué pasó con el capitán Eberhard en 1905, cuando en Santiago agarraron todos los territorios que estaban en última esperanza y los mandaron a remate. Bueno, es que ellos trataron antes de ir a Santiago y presentar que querían comprar los terrenos. Sí, de acuerdo. Ellos querían comprar, pero no los dejaron.
Eso era una estrategia, digamos, porque daban las concesiones sin derecho a compra y sin derecho a arrendamiento. Porque al final, aquí, el capitalismo que había en el gobierno vio, esas regiones inhóspitas, mira lo que sacan, eso lo podemos tener nosotros, y con capitales ingleses de Saxon, ellos compraron o remataron esta región, y así eso quedó todo en manos de una sola empresa, y la gente que habitó ahí tuvo que irse. Menos el capitán Everton, que no se dejó entrar. Tú anunciaste algo muy importante, eso lo dejamos para después de nuestro momento de publicidad. Mia Store, lo que estabas esperando. Una tienda 100% natalina. Encuentras vestuario de mujer y hombre, deportes, hogar, tecnología, telefonía, electrónica, computación, accesorios, juguetería, belleza, joyería, outdoor. Venta exenta de IVA. Usted elige su producto y se lo traemos en 24 horas. Mia Store. Acercamos la zona franca Natales, en la capital de Última Esperanza. Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean Solite. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta, hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben. Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copihue 2018. Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado, vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery, llamando a los fonos 410-249 más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en usted y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general, 100% natalinos. Roda Austral es la solución. Ahora estamos en nuestra nueva dirección y nuevas instalaciones de Gabriela Mistral 591. Sí, realizamos un esfuerzo para brindarle la mejor atención que usted se merece. Tenemos todo en rodamientos, retenes, correas, crucetas, sellos mecánicos, grasas y autos de colección. Nuestro horario de atención es de 9:30 a 12:30 horas y por la jornada de la tarde de 2:30 a 7 de la tarde. Roda Austral les espera en Gabriela Mistral 591. Somos profesionales en la materia. Roda Austral es la solución.
Colo Colo 2, el campeón del Barrio Alto y el campeón de su corazón, como siempre tiene novedades en todas sus secciones. Atención, para nuestros amigos extranjeros residentes, nos llegó la reconocida cerveza Zulia, la original, y muchas novedades. Además, para las mascotas tenemos gran variedad de alimentos, entre los que destacamos Pedigree y Duck Chow en bolsa de 24 kilos. En sección carnicería, chicharrón de cerdo, 3.390 pesos al kilo. Cerveza Becker, promociones imperdibles. Te invitamos a visitar nuestra sección Hogar, donde encuentras de todo. Colo Colo 2, estamos en Simón Bolívar 1537, somos el campeón de la economía y el campeón de su corazón. Estamos en nuestro programa conversando la historia. Hemos dicho al comienzo del programa que quien dirige este programa habitualmente, que es Víctor Utreras Cárdenas, me ha cedido la posibilidad para poder conversar con nuestra invitada, que es Karen Eberhard, bisnieta del capitán Eberhard, que es, podríamos decir, el descubridor de Última Esperanza y el fundador de Última Esperanza y Puerto Natal. Estábamos entrando en una parte bien interesante con Karen Eberhard, cuando se producen los remates del año 1905, ¿ya? Donde hay una serie de artilugios, una serie de maniobras, podríamos decir, distractivas, para que al final terminara la gran empresa capitalista de la tierra, como era la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, a hacerse cargo de alrededor de 400.000 hectáreas en la región de Última Esperanza, partiendo por los contrafuertes de la cordillera de Baguales hasta las llanuras de Diana. Estábamos en eso. ¿Tú podrías agregar algo? Bueno, yo podría decir que no lograron expropiar la parte de mi bisabuelo y de Carc, porque al final la gente vendió a un precio barato, pero ellos como se negaron a comprar, pero se quedaron ahí. Entonces, y además hubo siempre estuvo ahí que hubo un presidente, un gobernador que decía que deberían de hacerle la donación a Eberhard, porque él fue el que descubrió el terreno apto para la crianza de ovejas ahí, y trajo a los otros colonos también, y incentivó a los otros colonos para radicarse ahí. Bueno, está claro que en esa oportunidad se le concedieron alrededor de 10.000 hectáreas, ¿fueron? 12.000. 12.000 hectáreas a Hermann Eberhard, a Carc. ¿Cuál es el nombre de Carc? ¿Arthur? Ese era de Hermann Carc. Hermann Carc. Y también se le otorgaron en gracia a la esposa de Señoret un lote. Sí, sí, sí. Eran 3 lotes. 3 lotes. Claro, 3 lotes. Ahora, lo que dices tú es cierto. La explotadora de Tierra del Fuego se hizo cargo de todo esto y tasó lo que tenían los pobladores y les pagó. Y les pagó, sí. Pero ellos no querían pagar. Y existía la alternativa que a lo mejor había una que les iban a donar el terreno, pero a eso sacaron una ley que no podía, que eso no podía ser en ese tiempo, y que había que hacer otra ley que les diera el permiso de comprar, pero esa ley se verificó recién en 1910. La ley 1882 creo que era el número, y entonces ya había fallecido, él falleció sin saber si iba a tener la estancia o no. Tal. Sí. Eso fue lo terrible, porque él murió y recién los títulos de dominio parece que llegaron en el año 1912, ¿no? 11, o sea, en 1910 viene el título, pero la entrega fue la compra, porque lo compraron en 17, más caro que los 12.50, en 17.43 o algo así. Compraron la hectárea, ¿cierto? Ni siquiera se la entregaron. No se la entregaron, tuvieron que comprarla.
Qué agradecimiento de Chile, ¿eh? Chile es un país muy agradecido. Dijeron que toda la gente que hace patria en los extremos. pero aquí está la obtención dentro. Nuestra invitada Karen Eberhard muestra este libro que se llama El Capitán Eberhard, pionero de la Patagonia, el cual fue publicado hace 2 años ya, ¿no? Sí, en 2019 o 18, 19 creo. Sí. Me siento también complacido de haber participado en este libro, puesto que el prólogo me pidió Karen que se lo escribiera. Pero es un libro donde están todas las memorias del capitán, un resumen de los manuscritos de los cuales hemos hablado que fueron encontrados. Y además es interesante porque habla posteriormente de cómo se desenvolvió la vida de Eberhard en Última Esperanza. Pero qué extraño esto, ¿eh? Karp vendió, la viuda de Señoret vendió, Stubenrauch, que era, podríamos decir, el socio natural de Eberhard, también vendió. Todos vendieron. Sí, pero sí, es que Karp también se fue, regresó a Alemania también. Sí, y bueno, y Stubenrauch también regresó a Alemania. Sí. No están no murió en Magallanes. Pero yo no me acuerdo en qué año regresó Stubenrauch. Sí, está por ahí la fecha. Ah, ya. Bueno, y se queda el capitán Eberhard en su estancia a Consuelo, y parece que lo pasaba mal. Lo pasaba mal porque o los descendientes, los hijos, el hijo de él, no lo pasó bien porque la explotadora le negaba la posibilidad de pasar los caminos. Bueno, de eso no sé yo nada, no sé. O sea, de eso yo no sé. Yo estoy tratando de ver qué pasó en esa época en la continuación, en la próxima generación. Entre 1914, que empezó la Primera Guerra Mundial, y 1940. ¿Qué pasó en esa época? Y yo tengo relativamente poca información encontrada ahí. Bueno, la información que es certera, que el hijo del capitán Eberhard viajó a Alemania y lo pilló en la Primera Guerra Mundial. Sí. Viajando hacia esa historia. Me gustaría volviendo. Me gustaría que la contaras, porque quien tuvo que hacerse cargo de todo fue la esposa de él, ¿no? Claro, sí, bueno, es que cuando ellos se fueron a Alemania, la pareja joven, o sea, el hijo de mi abuelo, entonces ya habían adquirido la estancia y estaban trabajando ahí, o sea, ya estaban armando mucho. Y después a Gesa, a mi abuela, le dieron ganas de ver a su parentela otra vez, y se van a Alemania en 1914, en el mes de abril o mayo, y llegan allá, y él tenía una afección intestinal que tenía que ser intervenida, y tenían dos niños ya, mi papá y su hermana, y bueno, mi abuela quería ver a su familia, etc. Y así fue que lo operaron a mi abuelo y se dieron cuenta que la operación, la recuperación iba a ser bastante larga, porque era una intervención bien larga. Entonces, lo que pasa, ya había en Europa esas beligerancias entre los países, y el 2 de agosto comienza la Primera Guerra Mundial, y ellos todavía estaban ahí, y recién pueden regresar en noviembre. Entonces salen en un buque holandés, la Tuancia, de pasajeros. Holanda era neutral, ¿ah? Y al pasar por la costa francesa, viene un crucero, Le Clever, se llama ese crucero, y para el buque de pasajeros y saca a todos los hombres alemanes mayores de edad, y entre ellos también
a mi abuelo que estaba reconvaleciente. Qué triste historia. Sí, y entonces lo dejaron, lo recluyeron y él recién puede volver después del armisticio en 1919, 28 de junio de 1929. ¿Te imaginas tú la pena de esa esposa? Con dos niños chicos. Con dos niños chicos que ya tenía tu papá. Mi papá tenía 1 año y 2 meses, no, espérate, y mi tía creo que 6 meses. Yo no sé si dijo si lo digo exacto. Debe ser algo terrible. Y venir a hacerse cargo acá de todo. De todo, sí. ¿Ah? No, claro, Stubenrauch la apoyó bastante, pero estaba Krüger también, pero ella tenía que hacer todas las últimas decisiones y firmar y todas estas cosas y decidir sobre los dineros que tenían que ser, y más encima todavía que tenían que ver cómo cartas y cartas, ese capítulo que escribo yo, y no sé, miles de cartas habrán escrito, pero también le inventaron un poco ahí veo también, le inventaron un poco la nacionalidad chilena para que saliera. Pero cuenta esa parte, ¿verdad? O sea, si él estuvo Él está 3 años en las Islas Malvinas, 6 años en Argentina, no puede haber tenido a los 3 años la nacionalidad chilena. No. Pero él tiene, según ellos, la nacionalidad chilena por haber estado a partir de 3 años en Chile. ¿Ah? Y eso todavía hay que ver, que Chile, como entró la política y todo en eso, ¿ah? Porque Chile vendía salitre tanto a los beligerantes, a los aliados como a Alemania, y los aliados querían que no le vendiera más salitre a los alemanes, con eso fabricaban la dinamita para las armas, por eso Chile tenía ahí un auge terrible en el salitre. Pero después Alemania hizo el salitre artificial y ahí Chile se fue para atrás. Esta historia la conocemos perfectamente bien. Pero yo me imagino lo terrible que haber sido para esa esposa haber vuelto con sus 2 hijos pequeños, llegar a Punta Arenas, ¿ya? Y de Punta Arenas volver a retomar. ¿Quién en ese tiempo estaba administrando los campos de...? Krüger. El señor Krüger, que también Krüger tiene una parte importante en... Sí, dicen que él defendió, ¿cómo se llama? Que estuvo aquí cuando llegó un barco argentino él hizo la bandera chilena diciendo que ese terreno era chileno. Y ahí también hay diferentes versiones de cómo eso. Pero había ¿cómo se llama? Habían incurrido muchos argentinos antes ya en diferentes zonas. Según yo voy leyendo en los diferentes libros, siempre hay diferentes declaraciones. Pero cuéntame una cosa. Tu abuela llega a Chile en regreso cuando está en pleno desarrollo la Primera Guerra Mundial en Europa. Y tiene el gran problema de que la mayoría de las personas que trajo la explotadora Tierra del Fuego eran ingleses. Sí. ¿Ah? ¿Te fijas? Los administradores eran ingleses, los capataces eran ingleses, escoceses. En parte, porque en Castillo estaba la señora von Malzahn, por ejemplo, que era muy amiga de mi abuela, y ella la invitaba, pero von Heinz estaba en Tapiaique. Bueno, eso era en Argentina. Y acuérdate también que de aquella época es el conflicto que se produjo con el Dresden, cuando el Dresden, ¿no es cierto?, escapó de la encerrona que le hizo la flota inglesa en las Islas Malvinas, y se escondió por los canales y decía que Stubenrauch y que todos los colonos alemanes le mandaban provisiones. Sí, entonces Pagels iba para allá a llevarle provisiones, sí. Y, lógico, hay también muchos administradores de las estancias fueron llevados, por ejemplo los Lausari estaban en Guido, y al final terminaron siendo los cuidadores de Villa Luisa porque los echaron. Pero eso fue en 1900
5, cuando los ingleses, no, espérate, sí, cuando los ingleses vinieron a... Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Sí, claro. Entonces, hablemos un poco del vecindario de la familia Eberhard. ¿Tú te acuerdas, hace alguna relación con esta familia Button de ermitaños que vivían ahí en sí, bueno, pero la familia Button era, la familia Button siempre fue amiga de los Eberhard. Ya. Entonces, ellos dijeron, cuando se rompió la Resi, la lancha, que era el único medio de transporte que tenía mi abuela para viajar de Villa Luisa al casco de la estancia o a Natales o a donde sea, se rompió el motor. Button le dijo, a mí no me interesa ser inglés y que otros sean alemanes. Yo aquí ayudo porque tengo vecinos que estimo mucho, ellos me ayudaron a mí también, ¿no? Y eso yo lo estimo también, que yo lo veo así hasta hoy. Yo no voy a... que en realidad la guerra, guerra para mí, estamos tratando de vivir en paz en todo el mundo y al mismo tiempo, lo que digo también ahí, al mismo tiempo los políticos están sonriendo en la mesa en Europa y diciendo que vamos a hacer las paces todos juntos y al final son los mayores exportadores de armas. ¿Qué relación hay ahí? Y me imagino que eso lo viste tú cuando estabas en Ruanda. Y eso yo lo vi cuando estaba en Ruanda, cuando tuve que recoger los cadáveres de niños y las minas que tiraron adentro de los colegios eran francesas. Me dio vergüenza ser alemana, me dio vergüenza ser europea en ese momento. Realmente. Interesante todo, Karen, porque le da una perspectiva a cómo era la vida en Puerto Natales en los primeros años de podríamos decir, de su fundación. No nos olvidemos que en 1915 comienza parte la faena en el frigorífico Boris, que es una industria pero de proporciones para aquella época impresionante. Y la cantidad de gente que traía a trabajar a estos territorios es prácticamente el despegue de Última Esperanza como región económica. Sí, pero claro, y yo digo una cosa, la valentía de la población trabajadora, Natales, nadie le ayudó a formar también ¿cómo se llama? Colegios, una gobernación, ¿cómo se llama? Una administración. Entonces, todo eso nació de la gente que vivía aquí, y esos todos eran trabajadores. Y nosotros aquí en Magallanes hemos tenido los primeros sindicatos en todo el país, si uno lo ve así. Y ese fue el origen, la pobreza, la mala mantención de los trabajadores y el gran auge de las personas. Y eso es también el origen de la revolución del 23. Y mi abuela vino... El 23 de enero. El 23 de enero. 1919. Sí, claro. Donde se acusaba a los alemanes de estar apoyando los sindicatos obreros, ¿ya? Una vez Stubenrauch escribió una cuestión ahí en que dice, pero él hizo también... No, pero acuérdate que en 1919, en la revuelta en Natales, quemaron los almacenes Brown y Blanchard. Sí, pero el Stubenrauch les dijo, saquen lo que necesitan y déjenme en paz. Cuando fueron a saquear de Brown... Till fue ese. ¿Ah? Till fue el que les dijo. Claro, el administrador en 1919, estimados auditores,
las personas que estaban dirigiendo el movimiento después de que se produjeran las muertes en Puerto Boris, quisieron asaltaron los almacenes de Brown y Blanchard, y posteriormente fueron a asaltar los almacenes también que eran poderosos de Stubenberg. Y el administrador de estos almacenes, que era Mr. Till, les dijo: saquen lo que quieran. No, era Till era aquí. Till. Saquen las armas, pero no saquen el resto de las cosas, porque o si no nos vamos a quedar desabastecidos. Entonces los ingleses dijeron: claro, atentaron contra nuestros bienes, pero a los alemanes no dijeron nada. Bueno, así es, ya. Pero yo encuentro que ahora nos fuimos de... Está bien, porque está relacionado con la vida realmente estoy estudiando también un poco, especialmente ese libro de los 100 años natales, porque es justo la época en que mi abuela estaba sola aquí, ¿ah? En esos 10 años, los primeros 10 años de la existencia de Natales, y cómo se fue formando y cómo se fue... cómo se fue formando Natales. ¿Orgullosa de ser descendiente del capitán Eberhard? Sí, por un lado, pero también estoy contenta de vivir ahora y ver cómo lo que produjimos, lo que producieron nuestros antepasados y lo que pasó con las culturas autóctonas, lo están recapacitando ahora y están viendo que no fue muy inteligente lo que hicieron los primeros inmigrantes acá, en no respetar estas culturas, sino que es pensar que ellos traen la civilización. Y que son una raza superior. Los otros permanecen, los otros continúan. Sí, entonces yo encuentro que eso me gusta leer a Aramburu, por ejemplo, que dice... Alberto, sí, que cuentan lo que realmente es el resultado de esta población. Por un lado, instalamos un capitalismo salvaje, digamos, y que todo el capital se fue a parar a Inglaterra, y aquí, entre la gente que era del país mismo, y además destruimos gran parte, o destruyeron, yo no puedo decir que he matado a los indígenas, imagínate lo que pasó, los genocidios en Tierra del Fuego, esos fueron los europeos, ¿no? Ya sean españoles, ya sean alemanes, ya sean ingleses. O portugueses. Karen, ha sido muy agradable para mí haber participado en este programa contigo. Agradezco a nuestro amigo Utrera que me haya dado la oportunidad para hacerte la entrevista, y bueno, y nosotros muy contentos de tenerte cerca de Natales, que no te hayas ido definitivamente y que sigas entregándonos estos aportes de la literatura. Sí. Muchas gracias por todo. Sí, para mí también es el descubrimiento de la historia nueva. A mí me fascina bastante cuando estoy leyendo los libros de los autores jóvenes que se preocupan de las consecuencias consecuencias de la inmigración aquí, ¿no? Sí. Estimados auditores, con este programa esperamos haber cumplido con ustedes en el sentido de un poco satisfacer la curiosidad por lo que es la historia de Puerto Natales. Será hasta una próxima oportunidad.